El Señor Jesús, queridos hermanos y hermanas, nos sigue dando lecciones muy grandes para que nuestro corazón vaya siempre por el camino del discernimiento. Recordemos que el discernimiento es poder descubrir en medio de los acontecimientos de nuestra vida cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y el Evangelio de hoy nos permite discernir justamente tres rasgos que los fariseos tenían a menudo y se escondían muchas veces tras estos tres elementos con una máscara, un disfraz de honestidad. Los encontramos, por ejemplo, en la cena en la casa de alguno de los fariseos principales que invitó a Jesús a comer. Aquel fariseo aparentemente estaba haciendo o actuando correctamente, pero Jesús viene a aclararnos las cosas y dice: tengan cuidado, porque Jesús distingue entre lo que es la cautela y el prejuicio, por ejemplo. Es de sabios y de prudentes, queridos hermanos, no confiar inmediatamente en un desconocido, sobre todo si se tratan de cosas de mucha importancia. Nosotros no podemos confiar inmediatamente. Se requiere que nosotros conozcamos, que hay una verificación previa. Conducirse por este criterio, en principio, es lo mejor. Tenemos que conocer primero. Pero este no es el caso de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, en sus intenciones, desacreditaban a Jesús. Ellos no confiaron primeramente en Jesús, pero no era que no confiaban solamente, que no lo conocían, sino que no creían en Él. Estaban cerrados de principio. Partían de una actitud de que ellos eran los dueños de la verdad. Buscaban atrapar a Jesús y cualquier desliz de Jesús para descalificarlo y para hundirlo. Es decir, los fariseos caían en una gran maldad, emitiendo un juicio demoledor, podríamos decir, destructivo, antes de haber conocido el mensaje. Pues Jesús vino a desenmascarar este prejuicio de la prudente cautela. Una cosa es no confiar en una persona al principio, repito, y otra cosa es cerrarse por maldad a cualquier mensaje de salvación, cerrarse por maldad a no querer el bien, aunque esté sucediendo delante de nosotros. Por eso una cosa es la cautela, la prudencia, y otra cosa es un prejuicio. Nosotros tenemos que eliminar de nuestra vida o pedirle al Señor que elimine de nuestra vida los prejuicios, porque a veces nos hacen mucho mal y nos cierran a la bondad y la misericordia de Dios manifestado en nuestros hermanos. Jesús tampoco confunde lo que es la observancia de la ley con el legalismo. Una cosa es observar y cumplir la ley de Dios y otra cosa es el legalismo. Por supuesto, todos nosotros estamos obligados a cumplir las leyes civiles, más aún la ley de Dios. ¿Y la ley es buena o mala? Si sirve para que el hombre siga creciendo y para ordenar las cosas, es buena. La ley es buena con tal de que proteja los valores auténticos, nos libere de las esclavitudes y ayude a las personas en su debilidad. Sí, son buenas. Por eso el mismo Jesús aclaró que Él no ha venido a eliminar la ley de Moisés, sino a darle un nuevo sentido. No ha venido a abolir la ley, sino a darle un cumplimiento completo. Pero, ¿qué hacían los fariseos? Utilizaban la ley para atacar al adversario. Y es que a veces, queridos hermanos, el bien
se puede utilizar para hacer el mal. Es increíble. El poder, la autoridad, se puede utilizar para hacer el mal y no para defender las causas más nobles. Y esto pasaba con los fariseos porque ellos no tenían amor al prójimo, porque no tenían un corazón limpio, sino que estaban contaminados por la avaricia, por tantas cosas, la ira, la envidia. Por eso, queridos hermanos, hoy el Señor nos invita, sí, a cumplir la ley, pero saber que esa ley tiene que ir siempre en beneficio del prójimo, no solamente un beneficio personal, un provecho egoísta. Jesús también hoy nos habla en el Evangelio de la diferencia que hay entre el silencio y la mudez, el no hablar. ¿Qué quiere decir esto? Es de sabio permanecer en silencio cuando no se sabe resolver una cuestión o responder a un problema. Si yo no sé algo que me están preguntando, es preferible no decir nada o decir, no lo sé, lo voy a investigar. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido, decía alguien, que decir algo y vaya a entorpecer y a confundir más. Pero la mudez, el silencio de aquellos fariseos era de otro tipo. Ellos no decían nada con tal de no reconocer que Jesús era el Mesías. Preferían callar para no darle la razón a nuestro Señor. Le habían dicho ya muchas veces que Jesús era un hombre que no se podía confiar, que era infame, que no creyeran en Él. ¿Y cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo? A veces podemos callar para evitar el bien de los otros. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos e intereses. Y cuidado, porque cuando nosotros tenemos que hablar y no lo hacemos, podemos estar falsificando la verdad. Por eso Jesús no pudo pasar por alto el defender a este pobre hombre que le habían presentado ante él, que era un enfermo de hidropesía. Jesús no se iba a quedar callado porque era sábado, iba a dejar de hacer el milagro. No, Jesús decía, este hombre hay que sanarlo, aunque sea sábado, aunque sea domingo, aunque sea lunes, sea el día que sea. Lo más importante es el bien de la persona. Nosotros también a la hora de hacer el bien debemos hacerlo. Debemos pedir al Señor que nos regale ese don del discernimiento para saber actuar, para saber decir, para saber compartir en el momento indicado y hacerlo en nombre del Señor. Bueno, hoy el Señor nos sigue diciendo, si puedes hacer el bien, aunque sea en una circunstancia difícil, hay que hacerlo porque le estaríamos haciendo el bien al mismo Señor Jesucristo. Que la Santísima Virgen María y San José intercedan por todos nosotros en este propósito. Amén.